Siempre creí que mi familia era como cualquier otra, un papá, una mamá y un hermano menor con el que siempre he estado muy unido. No éramos perfectos, pero teníamos una buena vida. Todo se vino abajo cuando mi mamá falleció de manera inesperada. Su muerte nos afectó mucho. Mi papá lo sintió peor que nadie. Él fue nuestro pilar mientras crecíamos, pero después de que ella muriera, parecía que ya no sabía cómo seguir viviendo. Mi hermano menor y yo intentamos mantener todo en pie, pero sinceramente, estábamos pasando por un momento muy difícil. El funeral fue confuso. Mucha gente de la comunidad asistió para darnos su apoyo, pero nada se sentía real. Solo estábamos cumpliendo con las formalidades, sin procesar lo que sucedía. Fue un servicio tradicional, en una pequeña capilla del pueblo, con familiares y amigos cercanos reunidos para honrar su memoria. Mi mamá siempre había sido muy apreciada, así que no me sorprendió la cantidad de personas que se presentaron. Vinieron a mostrar sus respetos, contar historias sobre ella y ofrecernos sus condolencias. Yo pasé la mayor parte del tiempo junto a mi papá y mi hermano, estrechando manos y asintiendo ante palabras que apenas podía escuchar. El dolor era como una niebla espesa que entorpecía todo a mi alrededor. Hacia el final del servicio, después de que el pastor hablara y cuando la gente empezaba a irse, se acercó una familia que no reconocí. Al principio pensé que eran más personas de la comunidad dando el pésame, pero había algo en ellos que llamó mi atención. Era un hombre de unos 40 y tantos años con dos chicas adolescentes que parecían de 17 o 18 años, gemelas. Iban vestidas apropiadamente para un funeral, pero se quedaron más tiempo que los demás, casi con titubeos. Mientras mi papá y mi hermano esperaban al lado del coche, este hombre por fin se acercó. Se le notaba nervioso, moviendo las manos sin parar, y las chicas iban detrás de él con la misma mirada de inseguridad, pero decididas. Se presentó, dijo su nombre, aunque no retuve las palabras. No fue hasta que mencionó algo sobre su mamá que volví a prestar atención. Explicó, con frases entrecortadas, que habían venido a dar el pésame porque mi mamá había sido una parte importante de sus vidas. Esa fue la primera señal de alerta. ¿Mi mamá, una parte importante de sus vidas? Miré a mi papá, que seguía con la mirada clavada en el suelo, demasiado abrumado por el dolor para darse cuenta, y mi hermano tenía la misma expresión de confusión que yo. Antes de que pudiéramos preguntar nada, el hombre siguió hablando. Las palabras salían de él como si hubiera ensayado este momento durante años. Contó que mi mamá había estado llevando una doble vida. Trabajaba en el extranjero con una empresa donde lo había conocido. Con el tiempo, desarrollaron una relación y ella se había convertido en parte de su familia. Las chicas que estaban a su lado no eran hijas de él, pero la veían a ella como una figura materna. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Mi mamá llevaba una doble vida? No tenía sentido. Ella era la persona más confiable y sensata que conocía. Trabajaba mucho, amaba a su familia y siempre estaba para nosotros. Pero, según este hombre, ella había estado dividiendo su tiempo entre nosotros y ellos durante casi 2 décadas. Dijo que, poco antes de morir, ella les había confesado todo, diciéndoles que quería que supieran la verdad por si algo le pasaba. Para entonces, mi papá había salido de su aturdimiento, se le puso la cara roja al asimilar las palabras de aquel hombre y por un momento pensé que iba a explotar. No gritó, pero la mirada que le lanzó al hombre bastó para hacerlo estremecer. «Tienes valor de venir aquí», dijo mi papá, con la voz baja y temblorosa. «Este es el funeral de mi esposa». El hombre intentó explicar que no estaba ahí para causar problemas, sino que solo quería honrar la memoria de mi mamá y que supiéramos la verdad. Pero mi papá no lo aceptó. Dio un paso adelante con los puños apretados y tuve que sujetarle el brazo para que no hiciera algo de lo que luego se arrepintiera. Las chicas se veían aterradas, abrazándose entre ellas mientras su padre intentaba protegerlas de la furia de mi papá. Todo se intensificó muy rápido. Mi papá le gritó al hombre, lo insultó de todas las formas posibles, culpándolo de destruir nuestra familia. El hombre intentó defenderse, pero mi papá lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. Mi hermano sujetó a mi papá, diciéndole que no valía la pena, pero él estaba llorando. No era solo enojo, era dolor. El hombre se puso de pie como pudo, sacudiendo la tierra de su traje. Nos miró con una mezcla de vergüenza y desafío, como si no supiera si debía disculparse o mantenerse firme. Ella quería que lo supieran, dijo al fin, con la voz entrecortada. Quería que entendieran. Nos fuimos de ahí. Mi papá se negó a voltear la mirada, los hombros tensos mientras caminaba hacia el coche. Mi hermano y yo lo seguimos en silencio, demasiado aturdidos para decir algo. Mientras manejábamos de regreso a casa, empecé a asimilar lo que había sucedido. Mi mamá, la persona que pensaba conocer mejor que a nadie, había mantenido otra vida completamente aparte de nosotros, una vida que ahora chocaba de frente con la nuestra, lo quisiéramos o no. Desde entonces he estado intentando entender todo.
¿Quién era realmente mi mamá? ¿Cómo pudo ocultar algo así durante tanto tiempo? ¿Por qué sintió la necesidad de llevar dos vidas? No tengo respuestas, pero no puedo dejar de pensar en ello. Es como un rompecabezas que nunca pedí, pero que no puedo ignorar. No sé qué hacer. Mi papá está furioso, mi hermano está destrozado y siento que mi realidad se ha puesto patas arriba. Si alguien ha pasado por algo parecido, agradecería su consejo. Actualización 1. Después del funeral, la casa se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de tensión y dolor. Mi papá se encerró en sí mismo, pasando la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Apenas comía, apenas hablaba y cuando lo hacía, eran palabras cortantes y breves. Mi hermano menor intentaba mantenerse ocupado, pasando tiempo en su consola de videojuegos o saliendo con amigos, pero ni él era el mismo. Todos andábamos con pies de plomo, tratando de procesar no solo la pérdida de mi mamá, sino también la bomba que estalló durante su funeral. Durante días, no pude quitarme de la cabeza la escena. El hombre, las gemelas, su forma vacilante de acercarse, y finalmente, la revelación que destrozó la imagen que teníamos de mi mamá. Era como una pesadilla de la que no podía despertar, y la realidad seguía ahí, carcomiéndome los pensamientos. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué mi mamá nos las ocultó? ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Unos días después, recibí una notificación de Facebook, un mensaje de alguien que no reconocía. La foto de perfil mostraba a una de las gemelas que había visto en el funeral. Sentí un vuelco en el estómago al abrir el mensaje. Se presentó, me recordó quién era y mencionó el funeral. Dijo que quería hablar, que había cosas que necesitaba contarme. Al principio no respondí. Me quedé mirando el mensaje durante lo que parecieron horas, debatiéndome entre la curiosidad y el enojo. Parte de mí no quería saber nada de ellos. Era la razón de que mi familia se estuviera derrumbando, de que mi papá fuera una sombra de sí mismo y de que mi hermano estuviera tan perdido. Pero otra parte, la que necesitaba respuestas, me empujó a contestar. Fui breve y acepté escucharla. Minutos después, ella respondió. Lo que siguió fue una conversación de varias horas que me dejó aturdido. Empezó explicándome cómo habían conocido a mi mamá. Su papá y mi mamá habían trabajado juntos durante años, y en algún punto, su relación dejó de ser solo profesional. No dio muchos detalles de cómo comenzó, pero dejó claro que no había sido una aventura pasajera. Según ella, mi mamá se convirtió en una figura central en sus vidas. Las gemelas tenían solo unos años menos que yo y habían perdido a su madre cuando eran niñas. Mi mamá llenó ese vacío, ayudándolas a criarse y siendo una figura materna para ellas. Me contó historias de las visitas de mi mamá durante sus viajes de trabajo, cuando se quedaba con ellos semanas enteras. Les llevaba regalos, les cocinaba y hasta las ayudaba con proyectos de la escuela. Tenían fotos familiares con ella, fotos donde mi mamá aparecía sonriendo y feliz de una forma que yo nunca había visto. Los detalles eran abrumadores. Cada historia pintaba a una persona que yo no reconocía, alguien distinto a la mamá que me hacía panqueques los domingos y me apoyaba en los partidos de fútbol. Era como si hubiera vivido dos vidas separadas. Le pregunté cómo se habían enterado de nosotros. Explicó que mi mamá les había contado todo unos meses antes de fallecer, sin entrar en detalles sobre el porqué de mantenerlo en secreto tanto tiempo, pero diciendo que quería que supieran la verdad. También les habló de mi papá, mi hermano y yo, y de lo mucho que nos amaba. Pero saber eso no aliviaba el golpe. Si de verdad nos amaba, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué dividió su tiempo y su amor entre dos familias? Luego, la gemela mencionó algo inesperado. Dijo que habían llevado algunas cosas que mi mamá nos había dejado antes de morir. Una caja con cartas, fotos y otros objetos personales para mí, mi hermano y mi papá. Comentó que su padre todavía tenía la caja y quería dárnosla, pero después de lo que ocurrió en el funeral, no sabían cómo acercarse. Me preguntó si estaríamos dispuestos a reunirnos, todos juntos, para hablar y entregar lo que mi mamá había dejado. La idea de verlos de nuevo se me hacía imposible. El modo en que terminó el funeral fue muy explosivo, y no me imaginaba a mi papá en la misma habitación con ellos. Pero, al mismo tiempo, sentía que necesitaba hacerlo. Tenía demasiadas preguntas sin respuesta y, si mi mamá nos había dejado algo, no podía ignorarlo. Le dije que lo pensaría y que hablaría con mi familia. Ella me agradeció y dijo que esperarían todo el tiempo que hiciera falta. Contarle a mi papá sobre la conversación fue como caminar en un campo minado. Esperé a que estuviera un poco menos irascible, si es que se podía decir así, y le hablé con cuidado. Le conté lo de la caja, las cartas y la petición de vernos. Al principio no dijo nada, solo me miró incrédulo. Luego, se enojó de golpe, con furia inmediata. No podía creer que estuviera contemplando reunirme con ellos, y mucho menos proponer que él también fuera.
Mi hermano fue más receptivo cuando le conté. Parecía más curioso que otra cosa. Dijo que quería ver qué contenía la caja y escuchar lo que tuvieran que decir. Admitió que no entendía por qué mi mamá hizo lo que hizo, pero sentía que nos debíamos a nosotros mismos al menos averiguarlo. Su actitud tranquila me hizo sentir menos solo, pero no facilitó convencer a mi papá. En los días siguientes, insistí con mi papá, tratando de que entrara en razón. Le dije que no se trataba de perdonar ni de justificar lo que hizo mi mamá, sino de encontrar un cierre, de entender la verdad, por dolorosa que fuera. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad de discusiones, cedió de mala gana. Dijo que iría a la reunión, pero solo para recoger la caja y escuchar lo que tuvieran que decir. Aclaró que no estaba listo para perdonar ni para olvidar. Les escribí de nuevo a las gemelas para decirles que estábamos listos. Sugirieron un sitio neutral, una cafetería del pueblo, donde podríamos sentarnos a hablar sin distracciones. Fijamos una fecha y lo único que quedaba era esperar. Parte de mí estaba muerta de miedo por lo que pudiera pasar, pero otra parte sentía que era la única forma de avanzar. Los secretos de mi mamá ya habían destrozado nuestra familia. Tal vez esta reunión nos ayudaría a empezar a reconstruirnos. Actualización 2. El día de la reunión llegó antes de lo que esperaba. El ambiente en casa era de una tensión insoportable mientras nos preparábamos para salir. Mi papá estaba callado, con la mandíbula apretada, y supe que no estaba nada contento con todo aquello. Mi hermano menor se quedó a mi lado, moviendo el pie con nerviosismo mientras esperábamos a que mi papá tomara el abrigo. Ninguno habló mucho durante el trayecto a la cafetería. El silencio pesaba, interrumpido solo por el sonido de las llantas sobre el asfalto. En cuanto llegamos, los vi de inmediato, las gemelas y su padre, sentados en una mesa al fondo. Se les notaba la misma tensión, con miradas nerviosas hacia nosotros. Fue incómodo desde el principio. Mi papá no les dirigió la mirada ni una sola vez mientras nos acercábamos. Mi hermano y yo nos cruzamos una mirada rápida, acordando silenciosamente mantener la calma. Nos sentamos y el ambiente se hizo aún más tenso. Nadie intercambió frases triviales ni se anduvo con rodeos. El padre de las gemelas fue el primero en hablar, dirigiéndose a mi papá con un tono medido, como si temiera decir algo que desencadenara una reacción violenta. Explicó que no venían a crear problemas, sino a cumplir la última voluntad de mi mamá, entregar lo que ella nos había dejado antes de morir. Señaló una caja que estaba sobre la mesa, una caja de cartón sencilla que, sin embargo, parecía pesar más de lo que mostraba. La abrió con cuidado y sacó un montón de sobres. Cada uno tenía nuestro nombre, uno para mi papá, otro para mí y otro para mi hermano. También había otros objetos, como fotos, pequeños recuerdos y pertenencias personales. Ver la letra de mi mamá en esos sobres me revolvió el estómago. Era una prueba tangible de que había previsto este momento, de que sabía que sus secretos saldrían a la luz y que había querido dejarnos algo a modo de explicación. Las gemelas permanecieron en silencio mientras su padre hablaba, con las manos entrelazadas sobre sus regazos. Evitaban la mirada de mi papá, que seguía claramente tenso. Mi hermano y yo tratábamos de concentrarnos en lo que él decía, pero era difícil no sentir el peso de la situación. Él explicó que mi mamá quería que tuviéramos esos objetos para entender las razones de sus decisiones, y con suerte, encontrar algo de paz. No dio muchos detalles sobre su relación con ella, y se lo agradecí. Ese no era el lugar ni el momento. Después de entregar la caja, mi papá por fin habló. Su voz era baja y tensa, pero no se desbordó. Aclaró que no estaba listo para perdonar ni olvidar, aunque reconocía el gesto de traernos esas cosas. La tensión seguía siendo palpable, pero nadie alzó la voz. Era como caminar por la cuerda floja, todos temiendo que un paso en falso desatara el caos. Una vez que la caja estuvo en manos de mi papá, la conversación cambió de rumbo. Mi hermano y yo hicimos algunas preguntas, en su mayoría sobre lo que contenía la caja y la forma en que mi mamá había logrado ocultar todo esto durante tanto tiempo. El padre de las gemelas respondió lo mejor que pudo, explicando que mi mamá había sido muy cuidadosa al separar sus dos vidas, sin permitir que se superpusieran hasta el último momento. Las gemelas contaron algunas anécdotas sobre mi mamá y lo importante que había sido para ellas. Hablaban con una mezcla de tristeza y gratitud, todavía de luto a su manera. Era extraño escucharlas y sentir que describían a una persona distinta de la que yo conocí. Cuando la plática llegó a su fin, se hizo claro que no habría una gran reconciliación ni disculpas emocionadas. Mi papá se levantó primero, señalando que ya era hora de irnos. Las gemelas y su padre se quedaron sentados, mirándonos recoger nuestras cosas. Antes de irnos, él nos dio las gracias por acudir y dijo que esperaba que las cartas y objetos nos dieran algo de claridad. Mi papá le dio un breve asentimiento y salimos. El viaje de vuelta fue tan silencioso como la ida. Llevaba la caja sobre mis piernas y sentía que,
con cada kilómetro, pesaba más. Al llegar a casa, mi papá la puso sobre la mesa del comedor, sin abrirla, y se encerró en su habitación sin decir palabra. Mi hermano y yo nos quedamos en la sala, incapaces de enfrentarnos a lo que contenía. Al final, la curiosidad nos venció. Nos sentamos en la mesa y la abrimos, revisando cada objeto uno por uno. Empezamos con las fotos, imágenes de mi mamá con las gemelas y su padre, sonriendo de una manera que nunca le conocí. Había pequeños objetos, como un collar, una pequeña figura, un diario. Cada cosa se sentía como una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabíamos que existía. Lo más difícil fueron los sobres con los nombres de cada uno. No los abrimos de inmediato. Decidimos esperar hasta que mi papá estuviera preparado. Teníamos la sensación de que esas cartas contenían las respuestas que estábamos buscando, pero no sabíamos si estábamos listos para leerlas. La reunión no trajo un cierre definitivo, pero fue un avance. Las heridas seguían abiertas y las emociones eran abrumadoras, pero al menos ahora teníamos algo físico que nos había dejado mi mamá. Sus secretos habían puesto nuestro mundo de cabeza, pero quizás estas cartas y estos objetos nos ayudarían a darle algún sentido a todo. Actualización final. Pasaron unos días antes de que mi papá se animara a abrir las cartas. La caja seguía en el comedor como un invitado incómodo al que no podíamos ignorar. Mi hermano y yo no lo presionamos, sabíamos que necesitaba tiempo para prepararse. Cuando por fin nos llamó a la mesa, nos sentamos todos juntos, sintiendo el peso de lo que estábamos a punto de hacer. Mi papá tomó el sobre con su nombre primero. Le temblaban un poco las manos al abrirlo, y durante un instante, el silencio fue total. Empezó a leer despacio, sin levantar la vista. Mi hermano y yo esperamos a que terminara. Cuando dejó la carta, no dijo nada, solo la empujó hacia nosotros con expresión de agotamiento y tristeza. La carta era larga, con la letra de mi mamá un poco temblorosa, como si la hubiera escrito en sus últimos días. Empezaba con una disculpa, reconociendo el dolor que había causado con sus acciones. Admitía que lo que hizo estuvo mal, que había tomado decisiones que no podía justificar del todo. Explicaba cómo había conocido al padre de la otra familia durante sus viajes de trabajo y cómo su relación creció con el tiempo. Decía que no lo había planeado, pero una vez que sucedió, no pudo alejarse. Lo que más me impactó fue cómo hablaba del amor. Afirmaba haber amado a ambas familias de forma diferente, pero con la misma intensidad. Decía que había intentado equilibrar sus dos vidas, aunque sabía que era imposible mantenerlo así para siempre. Reconocía que había sido egoísta al guardar el secreto, por temor a perder a cualquiera de las dos familias. Confesaba que lamentaba mucho el sufrimiento que su revelación provocaría, pero esperaba que, con el tiempo, pudiéramos entender sus motivos. Había un apartado dirigido específicamente a mi papá. Le agradecía la vida que construyeron juntos, por ser un buen esposo y padre. Reconocía haber traicionado su confianza y decía que no esperaba ser perdonada, pero quería que él supiera que nunca dejó de amarlo. Le pedía que cuidara de mi hermano y de mí, que nos ayudara a superar la verdad que ella había mantenido oculta por tanto tiempo. Cuando terminamos de leer, el silencio volvió a reinar. Mi papá se reclinó en la silla, mirando la mesa. Mi hermano y yo intercambiamos una mirada, sin saber qué decir. Estaba claro que la carta lo había afectado profundamente, pero no quería hablar de ello aún. Después, mi hermano y yo abrimos nuestros sobres. El mío empezaba de forma parecida, con disculpas y explicaciones. Hablaba de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo había visto mi crecimiento a lo largo de los años. Mencionaba recuerdos de mi infancia que yo mismo había olvidado, pero que ella atesoraba. Decía que ocultar el secreto había sido una carga muy pesada, que quiso decírnoslo pero no se atrevió, temiendo lo que haría a nuestra familia. También hablaba de las gemelas, de cómo habían perdido a su madre siendo muy niñas y de cómo ella trató de llenar ese vacío. Me pedía que tratara de entender su situación, que ellas eran tan víctimas de esto como nosotros. Terminaba diciendo que esperaba que, con el tiempo, pudiera perdonarla. La carta de mi hermano era parecida, aunque adaptada a él. Le hablaba de sus intereses, sus peculiaridades y de lo mucho que le había gustado verlo crecer. Se disculpaba por no haber estado siempre presente, por las veces que tuvo que ausentarse. Le pedía que cuidara de mi papá y de mí, que mantuviera a la familia unida después de todo lo que estaba saliendo a la luz. Luego revisamos el resto de las cosas en la caja. Había más fotos, algunas difíciles de mirar, donde mi mamá aparecía con las gemelas y su padre, sonriente y feliz de una forma que se sentía irreal para nosotros. También encontramos un pequeño cuaderno donde había anotado pensamientos y reflexiones durante sus viajes. Se notaba que había sufrido llevando esa doble vida, aunque no hacía más fácil aceptarlo. El último objeto en la caja era una pequeña figura de madera, que mi hermano y yo reconocimos al instante. Era una reliquia familiar que había pasado de generación en generación.
Mi mamá siempre la tenía en un lugar especial de la sala, y verla dentro de esa caja era como un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Los días siguientes fueron muy duros. Mi papá se recluyó aún más, pasando largas horas en su habitación con la carta. Mi hermano y yo tratamos de llevar las cosas con la mayor normalidad posible, pero ya nada era normal. Hablamos de las cartas y de todo lo que habíamos descubierto, intentando buscarle sentido. Era evidente que mi mamá nos amaba, pero la forma en que actuó dejó una herida profunda. Con el tiempo, decidí buscar ayuda profesional. Empecé a ir a terapia porque entendí que no podía procesar esto solo. Necesitaba orientación para enfrentar las emociones y las preguntas que me abrumaban. El proceso ha sido lento, pero me está ayudando. Estoy aprendiendo a separar la imagen de la mamá que conocí de las decisiones que tomó, y a avanzar sin dejar que la ira o la confusión me consuman. En cuanto a mi papá y mi hermano, cada uno afronta las cosas a su manera. Mi papá sigue luchando, pero intenta estar presente para nosotros. Mi hermano se refugia en sus pasatiempos, quizá para distraerse. Seguimos todos en proceso de sanación, y estoy seguro de que pasará mucho tiempo antes de que nos sintamos totalmente bien de nuevo. Si miro atrás, nunca hubiese imaginado algo así. Los secretos de mi mamá lo han cambiado todo, pero también nos han obligado a enfrentar verdades sobre nosotros mismos y sobre los demás. Aunque desearía que nada de esto hubiera pasado, agradezco el apoyo que he recibido de mi familia y de personas desconocidas que han compartido sus historias conmigo. Probablemente sea mi última actualización. No sé qué nos depara el futuro, pero espero que, con el tiempo, encontremos la manera de sanar. Por ahora, avanzamos día tras día.